Em, la administración de operaciones, acordémonos un poco de lo que habíamos definido como operaciones antes, ¿sí? Que habíamos visto que vamos a intentar analizar y hacer foco y entender cómo funciona ese proceso o ese sistema de operaciones. Entonces, con base en eso, nosotros vamos a hablar de la administración de operaciones. Y vamos a preguntarnos un poco qué es administrar el sistema de operaciones. Bueno, eh, a ver, como cuando empezamos la materia y empezamos a ver qué era administrar y lo empezamos a desglosar en este proceso administrativo en el que estamos, eh, vamos a poder asociar la administración del sistema de operaciones o la administración de operaciones a un proceso en el cual vamos a planificar lo que es la producción de esas operaciones en la organización, vamos a organizar esos recursos necesarios para llevar a cabo de las actividades en el que vamos a dirigir mismo estas operaciones y al personal necesario para llevarlas a cabo y en donde vamos a poder controlar cómo se desarrolla o cómo actúa todo este sistema, ¿sí? Es el proceso administrativo aplicado a las operaciones, ¿sí? Es, eh, es simplemente eso, pero está bueno para tener, tener como esa visión del proceso, ¿sí? De la administración de operaciones. Bien, entonces avanzando un poco, nos vamos a preguntar un poco, ok, ¿cuál es el sentido o para qué sirve la administración de operaciones? Bueno, vamos a ver que tiene en esencia dos objetivos permanentes que van a ser, vamos a empezar por el primero, ¿sí? Así no nos mareamos. El primero va a ser mejorar la productividad. Em, Vamos a poder con la administración, una buena administración de operaciones, le va a permitir a quien la esté llevando a cabo, ¿sí? A esa gerencia, a ese administrador, administradora, es la posibilidad de mejorar la productividad. ¿Cómo vamos a poder mejorar la productividad? Bueno, tenemos o vamos a ver tres herramientas que nos van a ayudar a mejorar la productividad, que son el benchmarking, el outsourcing y la reingeniería de procesos de negocios. Em, un poco como para aclararlo también, pero es algo que ya sabemos, la productividad es una medida de eficiencia, ¿sí? Es el aprovechamiento, cómo estamos aprovechando los recursos escasos que existen en la organización, en este caso en nuestro sistema de operaciones. Entonces, vamos a tener estas tres herramientas que nos van a permitir mejorar la productividad. Vamos a ir hablando un poquito una por una de qué se trata. Vamos a empezar por el benchmarking. ¿Sí? El benchmarking es una herramienta que nos va a permitir a través de un proceso continuo, ¿sí? Podernos medir con nuestros competidores, con otras unidades de negocio u otras funciones dentro de la misma organización eh, para saber en dónde estamos parados, para saber cómo estamos realizando también un poco nuestros procesos y si hay algún aspecto de cómo está realizando el proceso esa otra, ese otro competidor, esa otra unidad de negocio con la que me estoy comparando, em, ver si puedo adaptar alguno de esos procesos al mío, ¿sí? A mi organización o a mi unidad de negocio o a mi función. Em, Claramente, como dice ahí, va a ser compararnos en cuanto a servicios, a productos y a procesos
con alguien que tengamos como referencia, ¿sí? Es importante esto porque eh, claramente nos vamos a tratar de comparar con alguien para poder, con alguien o con algún proceso, para poder mejorar lo que ya tenemos, ¿sí? Y es importante entender también que es un proceso continuo, como dice ahí, porque no es algo que hagamos una vez sola y nunca más, sino que esto es algo que es recomendable prolongarlo en el tiempo y mantener esa comparación para poder saber también cómo venimos desarrollándolo. A ver, si yo soy alguna cervecería artesanal que arranqué hace, no sé, un mes y me quiero comparar con los procesos de Quilmes, por ejemplo, bueno, ok, ahí voy a tener que tener en cuenta, sí, me estoy comparando contra el mejor, sí, pero voy a tener que tener en cuenta que no todo lo que vea en Quilmes, no todos los procesos que se estén desarrollando en Quilmes lo voy a poder adaptar a mi organización, ¿sí? Porque tenemos diferentes tamaños, entonces un poco tenemos que ver también eh, con quién nos comparamos por el tema de la escalabilidad de los procesos que vamos a querer atraer o esos, esos aspectos que vamos a querer traer a nuestra organización. Perdón, me había trabado. Em, Bien, les quería comentar algo más acá, que no me acuerdo qué es. Bueno, creo que ahí decía, bueno, reconocer y aplicar las mejores prácticas de la industria. Eh, bueno, perfecto, es lo que veníamos hablando entonces. Ah, ya me acordé. Que acá en cuanto al benchmarking vamos a poder encontrar distintos tipos de benchmarking. Algunos son distintas clasificaciones según que estemos comparando, ¿sí? Hay un benchmarking que se llama competitivo, es cuando vamos a compararnos con nuestros competidores según el producto o servicio que estemos ofreciendo. Hay un benchmarking interno que es en relación a las unidades de negocio, por ejemplo, em, que tenga la organización, ¿sí? Hay un benchmarking que se llama funcional, que no hace falta que con quien nos estemos comparando sean eh, del mismo sector industrial, por decirle, o sea, no participen dentro de la industria eh, que, que estemos nosotros mismos. Es decir, me puedo comparar con eh, perdón, el funcional sí es alguien que está dentro del mismo sector o industria que nosotros. El que no es necesariamente que esté dentro de nuestra misma industria es el genérico, que es la cuarta clasificación. Eh, a lo que iba con esto es, podemos, no sé, comparar distintos procesos en cuanto a eh, cómo llevan la contabilidad. Yo sigo siendo la fábrica de cervezas artesanales y quiero comparar cómo está llevando a cabo el proceso de contabilidad, pero no hace falta que me compare con otra cervecería u otro proceso que es más transversal a la organización de recursos humanos, por ejemplo, o no sé, algún otro tipo de área. Em, y podemos llegar a comparar distintas cuestiones o procesos específicos, ¿sí? ¿Cómo es la implementación de determinada herramienta tecnológica en otra organización? Y no hace falta que ver cómo implementó Quilmes SAP para yo saber cómo tengo que implementar SAP en mi organización, sino que puedo tomar cualquier otro ejemplo, ¿sí? Bien, esos son los cuatro tipos de benchmarking que había. Entonces repetimos: competitivo, interno, funcional y genérico, ¿sí? Bien, eso en cuanto a benchmarking.
La otra herramienta, lo que les quería decir es que eh, con esta herramienta no es que vamos a ver un impacto tan directo en la mejora de la productividad, sino que, como dice ahí, es un proceso continuo y eso es lo que nos va a llevar en en el fin mejorar la productividad, ¿sí? Ese es el objetivo. La otra herramienta que vamos a ver es el outsourcing y alguien que sepa inglés me dice lo que está diciendo ahí la imagen o se acuerda del capítulo de Los Simpsons. ¿No podría ser lo otro? Claro. Exacto, no podría ser lo otro. Eh, Creo que representa muy bien lo que es lo que es el espíritu del outsourcing, eh, que la realidad es esa, es delegar en alguna otra persona u organización el el desarrollo de ciertas tareas o actividades. Pero ¿qué tareas o actividades vamos a delegar? Uy, no me están dando. Ahí está. ¿Qué tareas o actividades vamos a delegar en este tercero, en esta organización que se va a encargar de desarrollarlas? Bueno, van a tener que ser procesos que no sean críticos para nuestro negocio, eh, para de esa manera nosotros poder orientar todos nuestros esfuerzos o nuestros mayores esfuerzos al cumplimiento, sí, de lo que es la misión de la organización, y a esos y detenernos un poco más en en el control quizás o en eh, sí, en el monitoreo y no gastar tantos esfuerzos en procesos no críticos y sí abocárselos a esas áreas claves de desempeño quizás que habíamos identificado antes en nuestra primera clase. Em, y quizás también en este caso, en estos casos, el outsourcing sirve mucho y termina siendo una, una mejora en la efectividad, en el desarrollo de las actividades, porque podemos estar delegando estas actividades a alguien que las puede realizar mejor que nosotros. Por ejemplo, yo no estoy capacitado como para, o no tengo los conocimientos necesarios como para, no sé, realizar determinado tipo de proceso, o como, no sé, como el reclutamiento de personas, o como la seguridad, no tengo conocimientos de seguridad, entonces delegamos lo que es la seguridad del edificio de la organización, del espacio físico de la organización a un tercero. Quizás el servicio de cafetería, de recepción, sí, quizás son algunos ejemplos típicos que van a poder encontrar como que las empresas o las organizaciones generalmente tercerizan. Igualmente no es algo que no es indispensable, que sea un proceso no crítico el que estemos delegando, no es que no sea indispensable o importante para poder llevar a cabo el negocio, eh, sino que obviamente no es el núcleo de no es no está dentro de lo que es eh, la misión de la organización, ¿sí? No es clave para la misión de la organización. Un ejemplo em, un poco raro de ver, pero que después se entiende, es lo que era Nike, lo que es Nike. Ahora no sé, un poco, no estoy tan actualizado, pero antes, si nosotros decíamos cuál piensan que es el proceso, un proceso crítico que tenga Nike, por ejemplo. Alguien que se le ocurra, así sin pensarlo mucho. Algún proceso que sea importante para Nike, crítico para Nike. El uso de los materiales para los productos. Adquirir las suelas de las zapatillas. Ok, ok. Los cordones. ¿Los qué? Cordones. No estoy hablando de producto en particular, sino de procesos.
La producción. de tareas. Bien, ok. Claro, la masividad de la producción. Ok, estamos de acuerdo. O sea, nosotros vemos a Nike y pensamos directamente como que un proceso crítico obviamente va a ser la producción de la ropa, ¿sí? De los calzados. Pero en realidad Nike lo que hace el negocio de Nike quizás no es tan importante la producción y la escalabilidad de esa producción, sino que es más importante el diseño. Entonces, en un momento, Nike no tenía ni una sola fábrica propia de Nike, sino que tercerizaba toda la producción y los esfuerzos que ponía era en el diseño de ese producto, ¿sí? En el diseño que iba a tener esa ropa. Entonces, a veces un poco como que se pueden llegar a ser difíciles de identificar a simple vista, pero después, si empezamos a adentrarnos en lo que son, en cuál es la misión de la organización, empezamos a ver un poco más en detalle cuáles son esos procesos críticos necesarios para el cumplimiento de la misión y detectamos las áreas claves de desempeño y demás, nos vamos a poder dar cuenta de todo esto que quizás no surgía a simple vista, ¿sí? Bien. Y en este caso, en contraposición a lo que es el benchmarking, sí, quizás un poco se puede ver el impacto de una manera más directa en lo que es la mejora de la productividad de la organización, ¿sí? Em, bien. Entonces, siguiendo con las... Ah, perdón, había algo en el chat. Franco dice, la visualización o publicidad también. Exacto. Un ejemplo es Jordan con las Air Jordan para levantar la imagen de Nike. Bueno, exacto. O sea, se basa... la verdad es que no sé si tiene tercerizado la parte de marketing. No lo creo porque incluiría lo que es el diseño. Pero claramente todo lo que es marketing considero que es un proceso crítico dentro de lo que es la organización de Nike, así que totalmente. Bien, continuando entonces con las herramientas que estábamos viendo, vamos a pasar a la tercera que habíamos mencionado, que todavía no definimos, que es la reingeniería de procesos de negocio. ¿De qué se trata la reingeniería de procesos? Bueno, lo que vamos a hacer es, en este proceso, cuestionarnos, ¿sí? ¿Qué vamos a cuestionarnos? ¿Por qué estamos haciendo lo que hacemos? Eh, Vamos a revisar cómo estamos llevando a cabo ese proceso o esa tarea, porque hay muchas veces que las organizaciones, un poco a veces las cosas se hacen por costumbre y demás, y no está como práctica revisar estas cuestiones de para qué se hacen las cosas, cómo se hacen las cosas. Y esta herramienta es una que nos va a permitir plantearnos o ponernos en esa posición, revisar esos fundamentos de los procesos que estamos haciendo y nos va a permitir dejar de pensar solamente en el mero término de tareas, sino de englobarlos dentro de lo que son los procesos en sí, o sea, todo el proceso que conllevan esa actividad. Entonces, un poco se trata de eso, de revisar por qué estamos haciendo las cosas, cómo las estamos haciendo y claramente en el caso de que no sean eficientes de la forma en la que la estamos haciendo, rediseñar todo ese proceso, ¿sí? Rediseñarlo, o sea, empezar de cero y hacerlo, plantearlo de una manera totalmente distinta para poder obtener una mejora y un resultado bastante importante, ¿sí? Tanto en costo o en calidad del producto que estemos, o producto o servicio que estemos ofreciendo, ¿sí? Em, entonces vamos a tener esta cuestión de eh, cambiar la manera de ver las cosas, es darle una vuelta a lo que veníamos haciendo y replantearnos las cosas de una manera diferente con el objetivo, obviamente, de seguir
buscando la mejora de la productividad. Hay algunas cuestiones que nos va a permitir la reingeniería de negocios, a través de la cual vamos a poder reducir tareas que no agregaban valor, ¿sí? Utilizar mejor la tecnología que teníamos al alcance, quizás no la estábamos aprovechando al máximo posible. Nos va a permitir optimizar estas cuestiones la reingeniería de negocios, de procesos, ¿sí? Va a permitir en muchos casos achatar la pirámide organizacional, en la que muchos empleados empiezan a tener un poco más de poder de toma de decisiones. Entonces va a haber un poco va a haber más empoderamiento de los empleados, y se van a sentir más importantes también, y van a estar un poco más fidelizados con la organización. Sirve mucho esta reingeniería. Lo que sí no es eh, no es que lo podamos estar aplicando, digamos, continuamente, no es un proceso continuo, sino que sí es detectar cuando los procesos no son eficientes, y ahí poder realizar eh, esta reingeniería. Quizás también se van a reducir controles que estábamos haciendo por demás y eran innecesarios. Entonces esos se van a ir eliminando también de ese proceso. Em, y esto va a tener claramente un impacto mucho mayor en la productividad que las dos herramientas que mayor y más directo, digamos, en la productividad, que las herramientas que vimos anteriormente. Em, pero obviamente no, las otras dos no es que sean menos importantes ni nada, sino que son diferentes la forma de realizarse, y el impacto que tienen cada una. Bien, em, ¿qué más? Creo que nada más. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Profe, en la parte que habías dicho, ¿para qué sirve? O sea, ¿qué tiene como objetivo la administración de las operaciones? Dijiste mejorar la actividad y mejorar la productividad. Sí. Dentro de eso, benchmark, outsourcing, reingeniería de procesos. ¿Y el otro objetivo cuál sería? Y el otro objetivo, gracias Juan, me diste el pie excelentemente para lo que sigue, que es el Bueno, segundo mejor. objetivo, que el segundo objetivo que vamos a tener de la administración de operaciones va a ser satisfacer las prioridades competitivas de nuestros clientes. Ese es el segundo objetivo. Ahí retomamos un Perfecto. poco la imagen anterior. Sí, genial, estaba bien la pregunta. Entonces, nuestro segundo objetivo permanente de la administración de operaciones es que nos va a permitir satisfacer lo que llamamos, o vamos a llamar, las prioridades competitivas de nuestros clientes. ¿Qué serían estas prioridades competitivas? Bueno, son algunos criterios que están que vamos a tener definidos, ¿sí? Eh, como que son los que los clientes van a ponderar a la hora de elegir algún producto o servicio por sobre otro. Vamos a tenerlos definidos en estos 4 puntos, que son el precio, el grado de calidad del producto, el grado de confiabilidad y la flexibilidad. Eh, un poco los nombres dicen cada uno lo que son. No vamos a entrar tanto en detalle, un poco también por la hora, tengo miedo de no llegar. Pero en el que nos vamos a detener un poco, estos son, bueno, las prioridades competitivas que estábamos viendo, en el que nos vamos a detener un poco, ahondar el concepto es el grado de calidad que tiene que tener el producto o servicio, ¿sí? Tanto lo que sea el diseño como la entrega del producto, ¿sí? Eh, van a ser a la calidad. Y lo que vamos a ver sobre la calidad, este grado de calidad, va a ser lo que vamos a llamar la gestión de la calidad total, ¿sí? Em, ¿Y qué es la gestión de la calidad total, o de qué se trata
el programa de calidad, de gestión de calidad total, vamos a ver que es un programa que, una gestión que nos va a permitir identificar los distintos costos asociados a nuestro sistema de operaciones que tenemos dentro de la organización que estamos analizando ese sistema de operaciones. Y nos va a permitir ver si el producto o servicio que estamos realizando cumple con ciertos o determinados estándares de calidad que debería tener el producto. Eh, Hay algunos que, de acuerdo a determinadas normativas, los deben tener, y otros un poco también los exige el cliente también, ¿no? Hay ciertas normativas que sí o sí nos exigen determinadas cuestiones en cuanto a calidad em, para las distintas industrias, ¿no? Y hay otros que vamos a considerar que nuestro producto es de calidad cuando satisface esa expectativa que tenía el cliente de nuestro producto. Y en este caso, en este programa de esta gestión de la calidad, vamos a encontrarnos nos va a permitir diferenciar costos que son de calidad, que vamos a llamar costos de calidad, y otros costos que vamos a llamar de no calidad, ¿sí? Dentro de los costos de calidad vamos a tener los costos de prevención y de evaluación, y dentro de los costos de no calidad, los que vamos a llamar costos por fallas internas o por fallas externas. ¿Qué son cada uno? Bueno, los costos de calidad están un poco asociados, o sea, están más asociados a lo que es los costos por control, ¿sí? Dentro de lo que es nuestro proceso, nuestro desarrollo, ¿no? Nuestra actividad de transformación de los insumos en productos terminados. Los costos de prevención son aquellos que en los que vamos a incurrir en el sentido de, como dice la palabra, prevenir que el producto no se ajuste a lo que planificamos. El costo de evaluación va a ser aquellos costos en los que vamos a incurrir también, pero en el caso en el que em, el no digamos durante el proceso productivo, sino que una vez que está terminado quizás el producto, bueno, o determinada tarea, determinada actividad, vamos a evaluar que el producto, una vez finalizado esa etapa, tenga o cumpla las condiciones o las especificaciones que debería tener. Eso en cuanto a los costos de calidad. Los costos de fallos o de fallas, digamos, internas o externas van a estar relacionados una vez terminado el producto, si una vez obtenido el producto final, eh, y los vamos a diferenciar en internos o externos, que internos van a ser cuando nosotros mismos detectamos una vez terminado el producto final, ¿sí? Y ya realizado todo el proceso productivo, terminamos detectando antes de entregar al cliente este producto que tiene algún desajuste con las condiciones en las que lo deberíamos entregar. Y en cambio el externo es una vez ya entregado al cliente, ¿sí? El producto. Em, Vamos a ver que, por ejemplo, en estos costos por fallas externas, vamos a tener las típicas reparaciones por garantía quizás, o las devoluciones que nos efectúan nuestros clientes, que claramente es una vez que ya entregamos nosotros el producto y tenemos que asistir al domicilio para arreglarle algo, o directamente hacernos cargo de esa devolución del producto
el tiempo que vamos a tardar en investigar por lo que se está quejando o nos está demandando un cliente. Todos esos son gastos, sí, gastos por fallas externas una vez que entregamos el producto. Y un poco para también dar ejemplos de los anteriores, em, por ejemplo, nosotros somos la carpintería que habíamos dicho, no sé si lo dijimos, pero habíamos dicho una carpintería, vamos a poner ese ejemplo. Em, Esto entonces dijimos que los costos de prevención, los primeros que hablamos, son a medida que se va procesando el producto. Entonces em, vamos a quizás ambientar un lugar en donde haya un clima seco para que la madera no se humedezca, ¿sí? La madera que tengo que usar, no se humedezca, no adquiera determinadas características que no son deseables para nuestro producto final porque va a terminar degradándolo, ¿sí? Eso va a ser un costo de prevención, ¿sí? Ambientar un lugar para que la madera esté seca durante ese proceso o esa tarea, demás. Eh, a su vez, tenemos los costos de evaluación que dijimos que, por ejemplo, un costo de evaluación sería eh, pasar o la persona o tener una máquina que chequee que esa madera definitivamente o efectivamente digo, no esté húmeda o tenga cierto porcentaje de humedad, ¿sí? Para que pueda terminar de procesarse o para que pueda estar lista para entregar, ¿sí? Como un testeo final, em, eh, para tener ese producto final. Y en cambio los costos dentro de los costos de no calidad que nos faltaba de fallas por fallas internas es una vez que eh, tuvimos o sea, ambientamos ese lugar para que no se humedezca la madera, fuimos y controlamos que esté cumpliendo con ese porcentaje de tolerancia de humedad que habíamos planificado. Pero una vez que está terminado el mueble, lo pusimos en un galpón para que en donde ponemos todos los productos terminados para estoquearlos. Nos dimos cuenta que antes de entregarlo al cliente, ese producto, sea por quizás inactividad, por estar ahí, solamente por estar ahí reposando, bajó la calidad y se humedeció, por ejemplo, la madera. Entonces, eso va a llevar una reparación o un reproceso eh, de ese producto. eh, Mediante el cual, bueno, vamos a incurrir en este tipo de costos con estos controles, ¿sí? Em, bueno, lo importante también es tener en claro un poco esto que dice ahí, el balance de lo que es el costo-beneficio entre los costos de calidad, realizar costos de calidad y costos de no calidad. No podemos estar todo el tiempo realizando 50 tipos de controles en cada una de estas distintas fases que fuimos hablando, sino que hay que ver cuáles son esos puntos estratégicos de control de los que hablamos, en donde vamos a poner controles y en donde es clave poner el foco y ponernos a controlar. Y claramente esto hace a la calidad del producto, porque la calidad del producto va a aumentar cuando estos costos de control y de prevención, perdón, de control en realidad, que son los de prevención y evaluación, son los que aumentan. Cuando vemos que tenemos bastantes controles en cuanto a prevención y evaluación, vamos a
por lo menos tener esa certeza un poco de que nuestro producto se va a ajustar bastante a la calidad que deseábamos que tenga, ¿sí? Va a aumentar esa calidad en cuanto aumenten este tipo de controles, pero también hay que tener esta cuestión de costo-beneficio, por ejemplo. Y obviamente eh, va a aumentar la calidad también cuando disminuyan los costos que tengamos que incurrir por distintos tipos de fallos una vez terminados en los productos. Un poco esta gestión de la calidad total eh, es un poco una nueva, no nueva, porque es bastante antigua, pero es como una forma de administrar, de gestionar a las organizaciones. Es como, se toma como una filosofía de gestión, ¿sí? En la que se busca, como dice ahí, la idea de cero defectos, ¿sí? Por eso es importante que sea un desarrollo continuo, una búsqueda, como dice ahí, permanente de esa mejora en los procesos, pero no pretender que sea de una sola vez y ya haber logrado un resultado o un impacto grande, sino que es a través de todo un proceso continuo en el que vamos a poder llegar a esta gestión de la calidad total. ¿Sí? Em, bien, ¿queda alguna duda en esta parte? Para quedar en claro. Hola, Sí, perdón, me había muteado para Pato. tomar agua y ahora me atraganté. Sí, Kevin, decime. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Decime. No, para quedar en claro, solo quería saber si los costos de fallos y los costos de evaluación, uno se diferenciaba cuando uno ya está terminado el producto y el otro cuando está en medio proceso. Sí, del control, los costos de control que van a ser tanto de prevención y evaluación, claramente va a ser a medida que el producto se vaya desarrollando o apenas termina apenas finaliza su proceso. El interno más que nada está asociado a arreglar a ese costo que vamos a incurrir en arreglar algo que salió mal una vez que ya está terminado el producto, pero no llegamos a entregarlo al cliente, ¿sí? Como decíamos, tenemos inventario en stock y vamos a buscar uno de los muebles que produjimos no sé, hace 15 días y vemos que está todo abierto, todo, no sé, con distintas manchas de humedad y demás. Entonces, eso va a volver para atrás y va a hacer eh, bueno, que ese producto no llegue al cliente claramente. Eso sería por fallo interno. Dale, muchas gracias. No, nada. Bien. Bueno, avanzando un poquito entonces, lo que vamos a ver ahora va a ser